Buenos días a todos, hermanos y personas que están conectados, que están escuchando la palabra. Pues como dijimos que íbamos a predicar la armadura de Dios, el Señor quiere que todo cristiano tenga su uniforme de guerrero, porque si no, el mal lo puede derribar. Entonces, muy importante esta predicación para los cristianos y para todo aquel que quiera ser cristiano. No es nada más como dice la religión, yo soy cristiano, sí, pero decir cristiano es tener una guerra permanente contra el mal. No es cualquier cosa. Por eso el mal nos anda cazando nada más para ver dónde nos descuidamos, para esos relajitos, esas coinonías del mundo. Pues todo eso debemos de dejar, porque el mal va contabilizando y él tiene influencia cuando un cristiano tiene pecado. Entonces, hermanos, pues hoy Dios nos va a vestir con la armadura de Dios y pues hay que discernir, porque esto es espiritual. El apóstol Pablo lo pone en una forma, pone así como diciendo enfrente a un soldado romano, para que vean su uniforme, vean su casco, todo su vestimenta, y así debe andar el cristiano, porque así vino Cristo a la tierra. Pero primero vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias porque de verdad que en estos últimos tiempos Dios nos sigue hablando y Él quiere que nos vayamos con Él al cielo, aún estando vivos. Pero hermanos, nosotros como que hay un vaos aquí en este ambiente y nos adormece, no podemos orar, no podemos leer y cada quien anda por su lado y el mal nada más nos anda cazando, y le vamos a rogar al Señor que ate al hombre fuerte para que pues escuchemos la palabra como debe ser. Oh Padre, te damos gracias, Señor, hoy en este día de reposo, Padre. Tú quieres estar con tu pueblo, Señor. Tú, pues como se ha dicho, tú no veniste a morir para que el hombre se enriqueciera con tu palabra. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no somos los que medran con la palabra, falsificando la palabra de Dios, sino como hablamos como delante de Dios. Y pues aquí estamos, Padre, te rogamos que seas tú tocando nuestros corazones, que seas tú hablando de acuerdo a nuestra necesidad, y rogamos, Señor, que quede muy claro ese uniforme que tú quieres ponernos, porque si no vamos a poder llegar hasta el final. Señor, ayúdanos, es una súplica que hacemos, te rogamos que nos ayudes, Padre, para seguir adelante, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero leer un pasaje que está en Isaías 59:15, como el Señor Jesucristo, cuando vio que sus guerreros estaban vencidos aquí en la tierra y que Jesucristo buscaba quien orara, quien se parara por la verdad, quien orara para que hubiera un vallado y los problemas no llegaran hasta donde estaban llegando, y pues no encontró a ninguno, dice la Escritura, y al Señor Jesucristo le entró un celo de Dios, y dijo, yo voy a ir a la tierra y voy a guerrear contra todo lo que está siendo esclavizado, todos los cristianos que están siendo vencidos. Yo voy a ir y voy a guerrear con el mal, con el mundo, con el pecado, con la enfermedad, y dice que se puso
se puso su uniforme de guerrero y se vino a la tierra. Isaías 59:15, vamos a leer hasta pues 17, dice, y la verdad fue detenida, es lo que está haciendo ahorita, la verdad está siendo detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, o sea, hombre de oración, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, ahí está la armadura, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Aquí el Señor Jesucristo, antes de venir a la tierra, se puso su casco, se puso su chaleco, se puso su cinto, se uniformó, se puso sus sandalias y luego su espada que es la palabra del Señor. Entonces así debemos andar, hermano, y quiero llevar esto tranquilo porque debe quedar muy claro que nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la fuerza de Dios, que es la oración, que es la Biblia, ¿sí? Esos son los pilares del cristiano, Biblia y oración, pero ahorita vamos a ver cómo es la armadura del Señor, ¿sí? Para que entendamos que necesitamos la ayuda del Señor. No subestimemos al mal, no le tengamos miedo, claro, pero tampoco le vamos, lo vamos a subestimar. No, es poderoso, ya lo hemos predicado, tiene poder, ¿sí? Pero un poder limitado, y el poder de Dios es un poder ilimitado, dice la Escritura, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en Efesios 6:10. Efesios 6:10. Allí está la armadura de Dios, pero vamos a leer desde el versículo 10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es el poder de su fuerza? La oración, hermano. La oración, cuando nosotros nos metemos con Dios, vemos maravillas, vemos cómo se solucionan los problemas, vemos cómo esas montañas de problemas que se nos atraviesan con la oración, se van, como diciendo, desarráigate y échate al mar, y esa montaña de problemas se van. Entonces el apóstol Pablo, quiero explicarles que el apóstol Pablo no solamente Dios lo comisionó para extender el reino en la tierra, no solo lo comisionó también para plantar iglesias por los pueblos, por las ciudades. No, también Dios lo comisionó para que fuera responsable de la primera edad de la iglesia, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la primera edad, de 2000 para acá, es la primera edad. Recordemos que hay 7 edades de la iglesia, ¿sí? Entonces, la primera edad
se la comisionó a Pablo para que él fuera el responsable. Pablo fue predicador, fue apóstol, fue profeta, y bueno, Dios le dio clarividencia. Por eso dice que él se fue a Arabia 3 años para que Cristo lo preparara, y cuando regresó, entonces empezó a predicar la palabra del Señor. Entonces, la iglesia de Éfeso, la edad de Éfeso duró más o menos 170 años, y en esos 170 años el Señor salvó a los que tenía escrito en el libro de la vida. Y cuando se salvaron, entonces el mal empezó a meter toda la religión, y empezó a burlarse. Los intelectuales, los sabios, empezaron a burlar cómo la iglesia primitiva aplaudía, cómo la iglesia primitiva se reunía, y empezaron a criticar. Y al último dice que esa iglesia, la de Éfeso, pues esa iglesia empezó a hacer la obra de Dios, pero hubo un detalle grande, que empezó a descuidar la oración, a descuidar la lectura. O sea, estaba haciendo la obra de Dios y se olvidó del Dios de la obra. Y por eso Dios le reclamó. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, ahí Dios le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces eso también debemos estar muy claro. ¿Por qué? Porque el hecho de andar en la obra de Dios no quiere decir que es que Dios sabe, conoce mi corazón, y Dios sabe que estoy en su obra. No, primero hay que ir a Dios. Primero dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. Primero la oración, primero consultar, pedir la guianza del Señor para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, esta es una exhortación de que el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, hace una exhortación, pero hace un llamamiento a todos los cristianos que son soldados de Cristo. Quiero leer otra vez Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí en el capítulo 6 de Éfeso, aquí termina la carta. Aquí termina la carta de los Efesios, o a los Efesios. Aquí termina, y entonces el apóstol Pablo hace un vibrante llamamiento a todos los soldados de Cristo, que estén atentos, porque esto es una guerra. Y bueno, vemos el modelo que es Cristo. Cristo vino a guerrear. Él decía: no crean que vine a traer paz al mundo, sino a traer disensión, porque el hijo va a pelear contra el padre, la madre contra la hija, dice la suegra contra la nuera. O sea, vengo a hacer una revolución, y así es un guerrero, y la verdad debemos estar muy pendiente. Y quiero decirles también que el cristiano que más le trabaja a Cristo, el que es más efectivo en la carrera de Cristo, dice que el diablo es el que más lo ataca por todos lados. Y bueno, yo puedo testificarles que no es fácil, pero bueno, ahí entra la fe. Nosotros sabemos que hemos creído, sabemos en quién hemos creído, y por eso
pues seguimos adelante, ¿sí? Entonces el primer mandamiento para un guerrero, dice la Escritura, que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza de Dios. O sea, que primero oremos mucho, que primero entremos en la oración y en la lectura de la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, tenemos que reconocer, hermanos, que en nuestras fuerzas no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar. ¿Por qué? Porque el mal nos está cazando. Él ve cuando un cristiano está apacentado, está en su negocio, está en su trabajo, y de su trabajo su casa, y de su negocio su casa, pues ya lo tiene ubicado y saca, dice que trae una aljaba es algo, un instrumento, un traste que trae atrás, y aquí trae las flechas en la espalda, y ya cuando ve que el cristiano ya no hace nada, saca su flecha, tensa el arco y pues le pega en el corazón. Y triste, mucha gente está cayendo en estos días. Los valientes están cayendo, los guerreros están cayendo. Entonces, ese no es la función de nosotros como cristianos. El primer mandamiento preparatorio para la guerra es fortalecernos en los recursos ilimitados de Cristo. Ese es el primero, o sea, orar mucho, orar, y si es posible ayunar para estar pues poderosamente espiritualmente, porque si también no ayunamos, ahí es otro detalle que la carne, como dice la Biblia, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Entonces hay que vivir en el espíritu y no en la carne. Hermanos, recordemos que nosotros no somos sabios. La Biblia dice que los verdaderos cristianos no son sabios, ¿sí? La mayoría no es sabio. Dice 1 Corintios 1:27. Aquí está hablando sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, nosotros en sí somos débiles. Nosotros somos débiles, no podemos. Necesitamos la fuerza de Cristo. ¿Y cuál es la fuerza de Cristo? La oración. La oración, hermanos. Porque si no oramos, pues estamos débiles. No comemos y nuestra alma está débil. Nuestro espíritu está débil. Tenemos que ir a la oración para que de ahí salga nuestra fuerza, para que de ahí haya guianza, que haya seguridad en lo que vamos a hacer, ¿sí? Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segundo mandamiento, dice vestíos de toda la armadura de Dios, ¿sí? El cristianismo debe vestirse de la armadura del Señor para que cualquier cosa, cualquier dardo, pues se resbale y no entre al corazón, que el mal siempre quiere dardear el corazón para tumbarlo, para desviarlo, para que el cristiano ya no piense en las cosas de Dios, sino ahora piense en las cosas del mundo, o sea, volverlo otra vez al mundo, ¿sí? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme
contra las acechanzas del diablo. Ese es el segundo mandamiento. La vestidura, la armadura. El cristiano tiene que ponerse la armadura del Señor, porque el diablo tiene varias armas, armas para desalentar al cristiano en su caminar por esta tierra. El arma número 1 de Satanás es el desaliento. El cristiano se puede desalentar, ve las cosas difíciles, ve que no se puede y le entra el desaliento y ya entró a la trampa del arma de Satanás. Otra arma, la frustración. La frustración, eso Satanás lo sabe. El cristiano se puede frustrar cuando quizás en una obra que Dios lo mande y ve que no hay nada, ve que no se salva nadie, o a cualquier ministerio que Dios le dé, se puede frustrar el cristiano si no le da buenas cuentas a Dios. El de la alabanza, por ejemplo, igual se puede frustrar de que no puede, porque según se sabe que ahí entran los talentos, y hay talentos naturales y talentos adquiridos, y de alguna forma se desalienta, se frustra, pero también está la confusión. A veces el cristiano anda confundido, ya no sabe qué pasa, no sabe si lo salvó Cristo, o no sabe si nada más anda por caminar. ¿Qué más? Los fracasos morales. O sea, hay fracasos en el caminar cristiano y los errores doctrinales. A veces, por ejemplo, ¿cuáles son los errores doctrinales? Pues a veces uno en el grupo donde va dice que acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo, y en el caminar vemos que eso no es cierto. Entonces viene viene el descubrimiento y uno se siente mal porque aceptó a Cristo y esa no es la doctrina de Cristo. Son errores doctrinales, ¿sí? Y el diablo conoce nuestros puntos débiles. Él sabe, el diablo sabe de dónde Dios nos sacó. Como lo decíamos ayer, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos hijos de Satanás, porque lo imitábamos en el pecado. Entonces Satanás nos conocía como sus hijos, pero ahora fuimos arrancados de las garras de Satanás y ahora somos de Cristo, pero el diablo conoce nuestras debilidades y por ahí nos ataca. Acuérdense ustedes cuál era su debilidad. Entonces todo eso, y si no puede por ese lado, empieza a idear otra forma de ataque, empieza a idear otras armas, pero su función es tumbar al cristiano para que el reino no se extienda aquí en la tierra. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la guerra. Quiero decirles, hermanos, y eso es como una sugerencia, un consejo: no se pongan a discutir con otras personas que tengan otra religión, porque o con otro falso pastor, sabemos que están mal,
otro falso maestro, falsos líderes. No nos pongamos a discutir con ellos, porque la lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino la lucha es contra demonios, contra fuerzas demoníacas, contra pues esas personas cayeron en la trampa y adquirieron la doctrina falsa y ellos la creyeron y ahora ellos piensan que están bien, pero atrás de ellos está el mal, engañando a las personas. Por eso la lucha no es contra personas, no es que le vas a ir a gritar al sacerdote católico, ¿por qué sabiendo, estudiando y por qué engaña a la gente? No, no es por ahí. La lucha no es contra personas. Aquí lo está diciendo Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso es una sugerencia, un consejo, porque a veces nos encontramos con personas que llevan otra religión y queremos pues hacerlo entender que están mal y ellos alegan y se empieza la discusión y no es por ahí, no es por ahí, porque allí podemos caer en pecado, podemos caer en pecado porque la contienda es pecado, dice la Biblia, es una obra de la carne. Entonces nosotros al ponernos la vestidura, la armadura de Dios, estamos listos para hacerle frente a Satanás y para ir al territorio enemigo y conquistar las almas de ahí. Pero ahí está el problema, nadie quiere arriesgarse, no, porque dice, no, allá está el mal, como ahora que fuimos por allá por arriba de San Marcos, dice, no, allá hay unas cuevas grandes que allá habita Satanás y no hay que ir para allá. Entonces, no es así, no, nosotros vamos con la armadura de Dios, vamos protegidos, vamos como guerreros a conquistar lo que Satanás se apropió, porque él no tiene ni siquiera para caer muerto, él no tiene nada, todo es de Dios. La Biblia dice que la tierra y su plenitud es de Dios. Toda la tierra, dice, el cielo y la tierra es de Dios. La tierra es de Dios y lo que hay en ella. Entonces, ¿qué tiene Satanás? Nada, puro chisme. Engaña porque es astuto, engaña porque esa es su función, engañar, pero no tiene nada. Entonces, la armadura de Dios, pues la verdad, tenemos que tenerla, porque si no, ¿cómo vamos a guerrear? No vamos a salir a la guerra sin, como dicen allí, sin fusil, no, tenemos que guerrear contra las acechanzas de las huestes espirituales. Efesios 6:13, por tanto, Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí el apóstol, ¿qué hace? Pone un soldado, por ejemplo, allí enfrente y ve cómo está. Dice, mira, chequen, tiene su casco arriba, protege su cabeza, luego tiene un saco que le llega hasta las piernas, lo protege todas las partes delicadas, luego se pone un cinto, el guerrero, y luego se pone unas sandalias y camina
y dice, y trae su espada, listo para guerrear. Entonces, recordemos, hermano, que el diablo avanza y retrocede. Avanza y retrocede. O sea, hay que saber la estrategia de él. Así le hizo a Jesucristo. Cuando lo tentó, hubo 3 tentaciones que atacaba, y al último, como no pudo, dice, lo dejó por un tiempo. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 13. Ahí ya no quiso gastar sus municiones. Las 3 tentaciones Cristo las venció, y entonces dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Entonces, hermano, entendamos la estrategia del mal. Estudiemos la Escritura, porque si no, ¿cómo vamos a saber? Aquí está todo. Aquí la Escritura habla de todo lo que Dios quiso, la creación, habla de Dios, habla de Satanás, habla de los ángeles caídos, habla de muchas cosas. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ahí donde yo quiero llegar para que estemos alerta. Efesios 6:14. Vamos a ver cuál es la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ahí está la primera pieza de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es? La primera pieza es el cinto de la verdad. Nosotros debemos ser fiel a la palabra de Dios. Ese es el cinto. Fiel a la palabra de Dios. No tenemos que andar con mentiritas. O sea, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque dice la Escritura, porque si le aumentamos, de mal procede, dice la Escritura. Entonces, la primera pieza de la armadura es el cinto de la verdad. Es que seamos, aquí lo está diciendo algo así como un objeto, pero lo está diciendo espiritual. Tenemos que ser firmes en la palabra de Dios. No salirnos de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que ver que la palabra de Dios nos sostenga a nosotros, ¿sí? Tenemos que ver que la verdad, pues, tenemos que practicarla diariamente. No es nada más cuando salgamos, por ejemplo, hoy que estamos reunidos aquí, pues, ¿qué pasa? Pues, bueno, ahorita nos portamos bien, nos comportamos como hermanos, como cristianos, pero ¿qué pasa cuando uno está solo por allá o con su familia? A veces vienen los gritos, viene la amargura, vienen los pleitos. No podemos estar en los dos lados. Los pleitos, la amargura son obras de la carne. Nosotros debemos conducirnos por la palabra del Señor.
en todo. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios diario. Diario la verdad. Porque, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y debemos andar con Cristo. El Señor dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, en ese camino debemos andar, en el camino de la verdad. Es que voy a hablar de una mentirita así piadosa para no ofender a la persona. No, nosotros tenemos que hablar siempre con la verdad, ser fiel a la verdad. Y eso es nuestra vida. Tiene que ser diariamente, es una pieza de la armadura del Señor. No sé si me están entendiendo. Porque si nosotros aquí nos portamos de un modo y en otro lado nos portamos de otro modo, a veces vituperamos el nombre de Dios. Y el mal nos está vigilando. Tiene ángeles caídos donde el mal, pues a los cristianos, y como somos pocos ya, los tiene vigilado. Tienen que ver así le hacían donde se equivoca. Así le hacían al Señor Jesucristo, le ponían seguidores, pero no para que se convirtieran, sino para que vieran en qué palabra se iba a equivocar. El cinto de la verdad. Quiere decir, tenemos que ser fieles a la verdad. ¿Qué más? Dice, estad pues, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí está, coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Es un chaleco que se pone la persona como una camisa. Se pone la persona y le cubre las partes, pues, sensibles. Y aquí lo más sensible es el corazón. Se pone el chaleco para proteger el corazón, para proteger el pectoral, para que los dardos no le entren. Un chaleco, si ustedes ven un policía, trae su chaleco y a veces ni las balas le entran a ese chaleco. Entonces está protegido. Aunque le tiren, le dan, pero el chaleco lo protege. Así debemos ser nosotros. Traer nuestro chaleco uniformado. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir a nivel espiritual? Ponerse el chaleco, la coraza. Hermano, que caminemos en esta tierra con un corazón recto, un corazón íntegro, un corazón justo. Esa es la coraza. Que todo lo que hagamos siempre tengamos que glorificar a Dios. Tenemos que practicar la verdad en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Y allí ustedes mismos se van examinando, yo me voy examinando y a veces tenemos fallas. Pues esas fallas tienen que ser eliminadas. Y tenemos para llegar, como dice la Biblia, el que persevere hasta el final, ese será salvo. No es que no sea salvo ahora, sino que puede caer en el caminar. Entonces por eso el chaleco quiere decir un corazón recto, un corazón pues sensible a las cosas de Dios, un corazón justo, íntegro.
practicando la verdad. Esa es la coraza que dice aquí, ¿sí? Quiero decirte, en el Salmo 7, no lo vamos a leer, nomás para que si alguien lo anota, en el Salmo 7, del 3 al 5, ahí dice que el rey David se ponía su coraza, se ponía su armadura el rey David para vencer al enemigo. Pero Jesucristo no nada más se la ponía, él desde el cielo, como leímos al principio, se puso su armadura para venir a guerrear a la tierra, porque sus valientes habían caído, estaban cayendo, y él buscaba quien se parara por la verdad, y ya no había. Entonces él mismo se vino a guerrear, y es lo que está haciendo ahora. Ahora, como ya los cristianos ya son muy pocos, ahora el Señor viene por su pueblo, porque si no, como dice allí una parte en Lucas, dice que si el Señor no hubiera cortado los tiempos, nadie se salvaría, porque el diablo los iba a vencer a todos. Por eso el Señor ya viene, porque ya no hay, chequemos, observemos, se separó el sacrificio, ya no hay reuniones, nosotros solo en las casas, porque nosotros no tenemos templo, no tenemos así catedrales, capillas, nosotros en las casas estamos predicando, pero ya en los templos ya no hay, y si se reúnen ya siempre hay como cierto recelo. ¿Por qué? Porque se acabó, porque Dios cortó. Todo eso era abominación para el Señor, ¿sí? Entonces, Isaías 59, 17, aquí está la coraza de Cristo. Cuando vino a la tierra, Él traía su armadura. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Ahí está Cristo mostrando que Él era un guerrero. Él era un guerrero y venía a guerrear, no venía a perder el tiempo. Y ve lo que pasó. Jesucristo venció al mundo, venció al diablo y a sus demonios, venció al pecado, venció a la enfermedad, y todo se lo llevó cautivo para que nosotros fuéramos felices aquí en la tierra. Y si hoy no somos felices, porque no somos radicales, porque no estamos consagrados a Dios, porque queremos lo uno, pero también no queremos dejar lo otro, y eso no es posible. No podemos estar en dos lugares. La Biblia es muy clara, dice que no podemos servir a dos señores, porque con uno siempre quedaríamos mal. Efesios 6:15, vamos a seguir. ¿Cuál es la tercera pieza de la armadura? Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies. Hoy ya no son sandalias, son botas los que trae el guerrero, ¿sí? Para que, ¿qué quiere decir calzado los pies? Hermano, el modelo es Cristo. Cristo ni un mes estuvo en casa. Él andaba por todos lados, los pueblos, las ciudades. Él llevaba a sus discípulos, le enseñaba al discipulado, siempre estaba activo. Él curaba a los enfermos, él sanaba a leprosos, él resucitaba muertos, y veamos cómo está el cristianismo ahora. Un cristianismo tibio, superficial, un cristianismo acomodado, reposado, y nos decimos cristianos.
Todo eso vamos a responder, porque el cristiano Dios lo salva para que continúe la obra de Cristo aquí en la tierra. Pero, ¿ve? ¿Sí? Por ejemplo, las mujeres tienen que estar orando para que tengan parte en el bagaje, como dice la Escritura. Pero ve, ahora el mal está con esos ríos de pecado que está aventando a través de internet, a través de la televisión, a través de los malos ejemplos de la gente, de todo. Ya nadie quiere salir a predicar. Ahora que fui a predicar hace 2 días, no había religión, ahora hay varias religiones en un pueblecito, ahora ya son muchas religiones las que están allí, invitándolos, ahí está el mal con su gente, vacunando a la gente que quiere saber de Dios, ¿sí? Entonces, la tercera pieza, ¿qué es? El calzado, que significa predicar la palabra, hablar de Dios. Hay mucha gente que se está muriendo y se está perdiendo, y el cristiano, como decía el Señor, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán ya estaba en pecado. Así ahora también. ¿Dónde están esos valientes? Pues se quedaron en la casa, porque el gobierno ordenó, quédense en casa, y ahí los está haciendo pedazo la depresión, todos los problemas, y quedarse en casa es un peligro mortal que no es recomendable. Vamos a leer Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esos son. Qué hermoso ver así caminando por los pueblos, predicando la palabra, viendo la naturaleza, viendo cómo Dios hizo la tierra, pero quedándose en casa, ¿qué vas a ver? ¿Qué vamos a ver en casa? Más que ahí peleándose los niños, la familia, el marido con la señora con los hijos, y eso es un ring. Ahora, y el 80% de la humanidad ya está en depresión, y la depresión es de Satanás, ¿sí? Porque la depresión no es un pecado cualquiera. La depresión empieza a invadir nuestra alma, y nadie la puede curar más que Cristo cuando la persona se arrepiente. Es muy importante saberlo, ¿sí? Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La cuarta pieza, el escudo de la fe. No olvidemos que aquí tenemos un guerrero. Tiene el guerrero, hay policías que se ponen un plástico de 1.20, de 1.30 de ancho y de largo, y eso lo usan como escudo cuando van a desalojar a gente. Se ponen su escudo y le mueven y le tiran pedrada, pero como trae el escudo, y botan la piedra, botan lo que les tiren, y no les pasa nada. El escudo de la fe es la confianza en Cristo.
Ese es la confianza en Cristo. Es la fe en Dios. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es conocimiento de Cristo, seguridad en Cristo, fidelidad en Cristo, creer en Cristo, poner su confianza en Cristo. Ese es el escudo de la fe a nivel espiritual. Es la cuarta pieza, ¿sí? Entonces ya tenemos, ¿qué más? Efesios 6:17, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la fe podemos levantar los ojos al cielo y por la fe podemos ver la nueva Jerusalén celestial. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la quinta pieza del uniforme del guerrero. El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es un casco. Es un casco que se pone aquí en la cabeza y protege la cabeza. Hay varios motociclistas que traen su casco. Hay varios policías que traen su casco. Los soldados, los federales, traen su casco. ¿Qué quiere decir eso en lo espiritual? Que te acuerdes de dónde te sacó Dios. Que nunca se te olvide. Nunca se te olvide de dónde te saca Dios. Y te acuerdes que Dios te dio una misión que cumplir. Y que tú tienes que cumplirla, tienes que acabarla, ¿sí? Dice la Escritura, mi Padre, tengo otra comida que comer, que ustedes no saben. Salvar las almas perdidas. El casco quiere decir que nunca se te olvide. No te vayas a envanecer ahora que ya eres cristiano y que veas a los pecadores y que digas con desprecio, esos pecadores, esos no valen nada, esos ya están en el infierno. No, nosotros no estamos para condenar, nosotros estamos para edificar, para levantar el ánimo a todos, aunque sean pecadores, nosotros no podemos juzgar. Acuérdate, ese es el casco, que tienes una misión que cumplir. Y esa misión te la dio Dios. ¿Sí? Quiero leer Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, hermano, ya vamos terminando con el uniforme. No sé si a alguien le queda. La sexta pieza del guerrero de Dios es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Ahora sí, tienes todo el uniforme, estás vestido de guerrero, y así como Cristo, cuando llegó a la tierra, lo tentó el diablo, él venía preparado, el Señor, porque hubo un enfrentamiento Biblia contra Biblia. Uno le decía, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Cristo estaba preparado para responder, y él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí, saca la espada, hermano. Hermana, saquen la espada.
porque somos pocos. Y ya el mal se está enfocando a nosotros. Ya tiene todo. Ya tiene todas las religiones, denominaciones, todos los gobiernos, todo el dinero, tiene lo religioso, lo económico, el poder político, y tiene el poder satánico, y ahora los pocos cristianos que quedan lo está masacrando. Es necesario que nos pongamos la armadura de Dios, porque no vamos a poder resistir los embates del enemigo. ¿Sí? Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por ahí vamos a empezar. Ya bien uniformado, ahora vamos a empezar orando, pidiendo la dirección del Señor, fortaleciéndonos en la fuerza de Cristo, y ahora sí, pues lo que venga, nosotros debemos estar preparados para que el mal pues no gane ventaja, porque sabemos sus artimañas. Debemos estar orando, siempre orando, y yo suplico también que oren por los predicadores, por los que todavía siguen predicando la palabra del verdadero evangelio, porque ya todos los grupos tienen su propio evangelio, todos los grupos tienen sus propias doctrinas, todas las religiones igual. Entonces, y la doctrina de Cristo es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Pero ya los grupos ya la quitaron, tienen sus propias doctrinas, su propio evangelio. Entonces ahora se está enfocando con nosotros, pero recordemos que Cristo ya viene, Cristo ya está próximo. Entonces hagamos cuenta con Él, revisemos nuestra vida, cómo ha sido. Ahora ya con el uniforme de guerrero hay que orar, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, Efesios 6:19, dice orar, y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Cuando escribió esta carta, Pablo estaba en la cárcel, pero él no decía: oren para que me suelten, me saquen de la cárcel. No, dice: por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo estaba diciendo que él quería extender el reino hasta el final, hasta lo último de la tierra, hasta donde hubiera personas. Él quería, él estaba preso, pero él sabía que su Señor lo iba a sacar de la cárcel, ¿sí? Y por último, hermano, Efesios 6:20, ¿sí? Dice: por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Embajador en cadena. Como decía hace un ratito, aquí los embajadores de otros países se van a otro país representando al presidente, le dan inmunidad diplomática para que no puedan ser arrestados o no puedan ser encarcelados, pero los embajadores de Cristo es al revés. Hay una persecución permanente con los embajadores de Cristo. El mundo no los quiere, ¿sí? No quiere. ¿Por qué? Porque aquí el que está reinando ahorita se llama Satanás, y el mundo, todo el mundo está engañado por Satanás. Entonces, dice Pablo: oren por mí, pero para que extienda el evangelio. Oren
Y hermano, yo también les ruego con toda humildad que oren, no por mis enfermedades, sino para andar predicando la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya son pocos los cristianos, y quiero decirles que cuál era el coraje que le tenían a Pablo, porque al último Pablo dijo que los judíos y los gentiles eran lo mismo, era una nueva sociedad en Cristo. Ya no, los judíos se sentían grandes, se sentían que ellos tenían el poder, tenían la razón, que ellos lo había elegido primero nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo dice no, ya no, ahora judíos y gentiles en Cristo son iguales, ya no hay diferencia. Es una nueva sociedad en Cristo Jesús, y Cristo es la cabeza de todo. Hermano, pues aquí está, tengamos confianza en el Señor Jesucristo, tengamos seguridad y estemos ciertos en quien hemos creído hasta el final, hermano. Olvídense de que van a ser riquezas en este tiempo, ya no. Y aún cuando venga Cristo, todas esas riquezas temporales van a desaparecer. Así que, hermano, cada uno póngase su uniforme de guerrero y atrévete a explorar el terreno enemigo y conquista las almas, porque a eso vino Cristo, a crear guerra en el mundo, para que el mundo sea salvo por Cristo. Y ahora son los últimos tiempos, hermano. Que no te dé miedo, revisa tu vida, porque todo aquel que tiene miedo quiere decir que algo está estorbando, hay algún pecado allí, y eso lo hace cobarde al cristiano cuando hay pecado. Pero recuerde que Cristo ya nos justificó con su sangre preciosa, y nosotros estamos limpios. Que no te engañe Satanás. Ponte el uniforme y guerrea contra el mal, porque si no ya estás vencido. La Biblia dice que el esclavo es de quien lo vence. Entonces, si te vence Satanás, vas a ser esclavo de Satanás, y es mejor que nos venza Cristo y seamos esclavos de Cristo. Esa es la armadura de Dios, pues Él la está dando porque sabe que la guerra se arrecia en este tiempo, y nosotros debemos soportar los embates del enemigo, pero también contrarrestar, así como Cristo, Biblia contra Biblia. Nada de que nada más vamos a sufrir los embates del enemigo, sino también nosotros debemos, y el enemigo hay que atarlo para saquear sus bienes. Según él tiene bienes, saquearlos y llevarlos para Cristo. Pues eso es todo, que Dios los bendiga, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, oh Señor, porque de verdad que es una guerra permanente, así como cuando viniste tú a la tierra, tú cumpliste el propósito que Dios te encomendó, Señor, y pues es lo que queremos nosotros, pero con tu ayuda, Señor, porque sabemos que en nuestras fuerzas no podemos. Ayúdanos a poner esta armadura para que cuando vengan los dardos sean desviados hacia otro lado, y que no nos toquen, porque tú dices que al cristiano el diablo no nos toca si tú no lo permites, Señor. No permitas que aún los que queden de cristianos sean tocados por el mal, sino que seas tú. Y tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Esa es nuestra confianza, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén.